pandemia. Bueno, ahora sí, estamos al aire, son las 12 menos 20. Esta pandemia nos ha traído muchas complicaciones desde el punto de vista económico por la cuarentena. Todos ya lo sabemos, lo estamos comentando desde el principio de ella. Y un tema no menor y súper importante para todas las familias argentinas tiene que ver con los alquileres. Todos quienes son inquilinos tienen grandes preocupaciones respecto al futuro inmediato, porque bueno, hay situaciones que son difíciles de manejar. Por ejemplo, cuando no podés llegar a pagar tu alquiler porque tu actividad económica mermó, o porque te quedaste sin trabajo en el medio de la pandemia, o porque tenés que renovar un alquiler y no sabés de qué manera, cómo van a entrar a jugar con la nueva ley de alquileres, si las inmobiliarias las están aplicando o no. Hay situaciones en que los propietarios son muy pero muy considerados y hay situaciones en las que no. Y bueno, y hay una honda preocupación que se traslada a lo sanitario de la pandemia, lo psicológico de tener que alquilar en la Argentina. Qué mejor que hablar con Gervasio Muñoz, que es referente de Inquilinos Agrupados, para que nos comente cuál es la situación hoy que está venciendo por estos días el famoso DNU que firmó el presidente con evitar, por ejemplo, entre esas cosas, los desalojos y poder pagar en cuotas los aumentos entre 3 y 6 cuotas que se habían dado en el medio de o los aumentos que se daban en el medio de esta pandemia. Hola Gervasio, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maximiliano? Bien, ¿y vos? Gracias por atendernos. Bueno, tantas situaciones y tantas aristas se abren en el paraguas en el medio de esta pandemia, ¿no? Sí, yo escuchaba con atención lo que reflexionabas al principio y yo aportaría ahí algunas cositas. Adelante. Primero creo que, como vos decías, la pandemia, la situación mundial de la pandemia, ha puesto en relieve algunas cuestiones centrales y profundamente deficientes. En ese sentido, creo que uno de los temas más importantes que hubo que hay durante la pandemia es el acceso a la vivienda, porque además lo que nos plantea la pandemia es que nos quedemos en casa como única solución. Entonces ahí el rol del acceso a la vivienda se torna mucho más importante que antes de esto. Y después, lo otro es que, de todas formas, el problema del acceso a la vivienda en el mundo y en Argentina viene profundizándose hace décadas. Y la pandemia lo que creo que hizo fue decirnos, miren que esto está sucediendo y así están las cosas. El ejemplo que yo pongo siempre es, si Argentina no está viviendo un desastre sanitario por el momento, tiene que ver con que la salud es pública y depende de las decisiones del Estado. Y si hay un Estado que defiende ese sistema, bueno, tenemos los resultados que estamos teniendo hasta ahora. En cambio, con la vivienda no sucede eso. La vivienda está completamente privatizada en Argentina, el Estado no tiene ningún tipo de incidencia en garantizar y en controlar los derechos en el acceso a la vivienda en alquiler, que es hoy la única forma de acceder a la vivienda, es alquilando. Y entonces las consecuencias son muy pero muy graves, que es un poco lo que retratamos en la última encuesta que hicimos. Claro, es muy interesante lo que vos estás diciendo, y ahí cuando hablas de la privatización de la vivienda, uno traslada esa privatización al valor de la vivienda. Cuando uno tiene que, no sé, por ejemplo, hay la mayoría de la gente que tiene una vivienda, en el caso para alquilar, lo ha hecho a lo largo de su vida como inversión para, bueno, garantizarse, entre comillas, un ingreso. Mucha gente lo hace así, aunque hay gente que tiene 30, 20 o 15 departamentos y tal vez lo hizo de otra o con otra finalidad. Pero en base a eso que vos estás diciendo, muchas de las personas que tienen viviendas dicen, bueno, yo
tengo mi vivienda que está el valor del metro cuadrado de lo que vale, por ejemplo, en Buenos Aires, lo igual a Madrid. Y entonces después cuando va a alquilar quiere sacar ese mismo valor en lo que vale un alquiler en Madrid. Y es imposible que eso suceda. Y esos números se hacen en Argentina, Gervasio. Sí, y esos números se hacen, yo creo que porque ha ganado el discurso del mercado inmobiliario, porque no fue siempre así. Nosotros tenemos la vivienda dolarizada en Argentina desde el año 77. No es que siempre estuvo dolarizada. Y la realidad es que cuando un trabajador podía comprarse una vivienda, fue justamente uno de los motivos y centrales, porque la vivienda no estaba dolarizada, claro, porque uno ganaba pesos y las viviendas cotizaban en pesos. La dictadura lleva adelante dos medidas muy importantes para que la vivienda en Argentina deje de ser un derecho, deje de ser algo a lo cual una persona trabajando pueda llegar, para ser nada más que y nada menos que un negocio y además especulativo, que es dolarizarlas. En 2 años, del 77 al 79, se dolarizan todas las viviendas en Argentina, y además desregula el precio del alquiler. Claro. El alquiler estuvo regulado en Argentina desde el año 20 hasta el 77. No es casual que desde el año 20, te diría desde el año 47 en realidad con mucho más fuerza, hasta el 77, un trabajador podía comprarse una vivienda. Bueno, entonces cuando vos decís, el mercado acá pretende tener rentabilidad como si tuviese un departamento en Nueva York o en Madrid, bueno, lo que pasa es que ahí es donde ganó el mercado inmobiliario la discusión. Nosotros estamos hablando de la vivienda y estamos hablando en términos de mercado, ¿no? Claro. El metro cuadrado, la rentabilidad. Bueno, ahí nos ganó, y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos las organizaciones de inquilinos para llevar adelante es cambiar esa lógica. Y para cambiar esa lógica tenemos la pelea por la ley de alquileres, y tenemos que lograr algunas otras cosas más, como especificar las viviendas en Argentina. La ley de alquileres finalmente salió, pero la queja puntual es que las inmobiliarias o los sectores financieros, o en realidad saco la palabra financiero, los sectores económicos relacionados con la vivienda, entre ellos las inmobiliarias, no la aplican. Exacto, sí, y es muy difícil, y yo creo que aún no hay mucha conciencia de lo que se ha votado y de la ley que tenemos, te soy sincero, Uh-huh. Ni del decreto tampoco. Creo que todavía no somos conscientes de que hay un decreto que prohíbe los desalojos en Argentina, y que tenemos una ley que le ha sacado el poder al mercado inmobiliario de fijar los aumentos de precios como lo venían haciendo hace mucho tiempo. Contale a los inquilinos hoy cómo, digamos, hay mucha gente que está en procesos de renovaciones o de tener que alquilar o tener que, o está pensando en irse a vivir a lo mejor con su pareja, qué sé yo. Contale un poco cuáles son, digamos, qué es lo que dice esta nueva ley que tiene que tener en cuenta para firmar un contrato de vivienda, estamos hablando, de uso de vivienda. Tiene que tener en cuenta que el plazo mínimo del contrato de alquiler tiene que ser de 3 años, no puede firmar un contrato de alquiler por 2 años, 1 año, 6 meses, Uh-huh. Mínimo 3 años. Tiene que tener en cuenta que no puede haber más aumentos semestrales, que tiene que haber actualizaciones anuales, que va a tener que firmar un contrato en donde solo va a tener el precio del alquiler por el primer año, y que cuando se cumplan esos 12 meses, ese precio se va a actualizar por un índice promedio entre inflación y salario que va a comunicar el Banco Central, y que eso es ese índice a partir de cuándo lo empieza a publicar el Banco Central. Y se votó, la ley entró en vigencia el 1 de julio. Okay. Por lo tanto, aquella persona que firmó un contrato de alquiler, el primero, supongamos que haya alguien que firmó un contrato de alquiler con la nueva ley el 1 de julio, recién va a tener que actualizar
su alquiler. El año que viene en la misma fecha, claro. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros suponemos que ese índice tiene que estar reglamentado, por supuesto, ahora, en estos meses, o sea, todo lo que tiene que estar reglamentado en estos meses, pero recién va a entrar en vigencia, o prácticamente en el año que viene. Y después lo otro, que todos los contratos de alquiler se tienen que registrar en AFIP, que tenés que poner un mes de depósito que tiene que ser igual o menor al primer mes de alquiler. O sea, si vos empezás pagando 10.000 pesos de alquiler, no te pueden pedir más de 10.000 pesos de depósito, y que si terminás pagando después de 3 años 20.000 pesos de alquiler, te tienen que devolver 20.000 pesos. Se entiende. Se entiende. Está clarísimo. Gervasio, hay algunos datos que me gustaría repasar con vos. Dale. El 30% de las familias no pudieron pagar los alquileres de agosto, ¿esto es verdad? Exactamente. El 30% dice que no puede pagar el mes de agosto, y de ese 30%, que sería algo así como 1 millón de hogares, ¿sí? La mitad, o sea, 500.000 hogares, respondieron que tienen deudas de 2 meses o más de alquiler. Wow. Wow. O sea, sectores profundamente endeudados que además siguen pudiendo estar en una vivienda solo porque existe un decreto que prohíbe el desalojo. Hablando de eso, también hay un dato que a mí me alarmó. 1 de cada 10 convenios de locación fueron rescindidos en el medio de esta pandemia, ¿no? De 8 a 10% hubo de rescisiones de contrato. Sí, pero eso es una información que sacó Clarín, sí, que es sobre alquileres comerciales. Ah, ok. No okay. sobre vivienda. Ok. Clarín mezcló un poco todo. Nosotros mandamos la encuesta, los resultados a todos los medios de comunicación, pero Clarín fue el primero en publicarlo y la verdad que se equivocó bastante en la información, y eso genera una cadena de desinformación. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y tenés datos respecto, bueno, obviamente vos sos referente de Inquilinos Agrupados, pero del tema comercial, ¿cómo viene? ¿Hay datos que preocupan? ¿Cuál es la situación ahí? Mirá, yo no lo manejás. No lo manejo. Sí te puedo decir que se comunican muchos inquilinos de comercio con nosotros, porque hay una particularidad dentro de la representación del comercio, y es que los representantes de los comercios son los dueños de los locales. Claro. Entonces, los inquilinos de locales comerciales no pueden llevar adelante reclamos de ese tipo con sus representaciones, porque son parte interesada, y entonces se comunican con nosotros. Y la verdad que lo que nos dicen es que se están llevando adelante negociaciones para que no tengan que pagar el total de los contratos de alquiler, y que eso ha sucedido en casi todo el comercio, ¿no? Que han logrado quitas del precio del alquiler, y no más que eso. Y después mucho cierre definitivo. Por ejemplo, hablaba con el de ACRA, que es la Asociación de Kiosqueros. Me decía que habían cerrado casi la mitad de los kioscos en Argentina, sobre todo en los primeros días de cuarentena muy estricta, en donde no había circulación en la calle. Y yo lo que creo, ya más una opinión personal, ¿no? Yo lo que creo es que hasta que no esté regulado el precio del alquiler comercial, la situación económica va a ser difícil, porque no puede ser que vos tengas recuperación económica, recuperación de consumo, entonces los dueños de los locales comerciales que aumentan el precio del alquiler una barbaridad, entonces bueno, tengas que trasladar a precios, entonces te baja el consumo, te baja la actividad comercial, te baja la situación económica. Tiene que haber una regulación en donde el precio del alquiler comercial esté relacionado con el valor de ese local comercial, con algún tipo de referencia con respecto
a la rama de producción que tenga ese sector de comercio, pero no que esté librado a la especulación del dueño del local comercial, porque si no, no hay posibilidades de sostener crecimiento económico si hay tanta especulación sobre los precios de los alquileres o sobre la renta que después tenés que trasladar a los precios. Bueno, Augusto Niesgay te hace la última pregunta, que lo tengo vía Skype. Augusto, ¿le querés preguntar a Gervasio? Sí, Gervasio, buen día. Quería consultarle justamente, escuchándolo todo lo que decía, ¿no? Tengo un montón de conocidos, de amigos que alquilan y están todos como con la incertidumbre de, bueno, por ahora está tranquilo por el decreto y demás, pero ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar cuando esto pase, ¿no? ¿Qué se le dice a esa gente, digamos, que tiene esa incertidumbre de no saber, bueno, por ahora puedo pagar el alquiler, pero no sé si el año que viene me aumentan o no me aumentan? ¿Cómo ve a futuro lo que se viene? Yo creo que me gustaría hablarte un poquito de lo que está sucediendo ahora para llegar a eso, que me parece una pregunta importante, de qué va a pasar en el futuro. Hoy el mercado inmobiliario nos ha declarado la guerra a los inquilinos, ¿sí? Nos ha declarado la guerra por el decreto, por la ley de alquileres y por un montón de logros que se van sucediendo en algunas provincias del país que le van sacando privilegios al mercado inmobiliario. Pero sin lugar a dudas el decreto y la ley de alquileres ha puesto al mercado inmobiliario en guerra. Y como vos decías, hay mucha preocupación, porque la sensación que da es que cuando nos organizamos, estuvimos 5 años peleando por una ley de alquileres, estuvimos 5 años denunciando todo lo mal que la pasábamos alquilando y lo injusto que era todo. Y cuando logramos una ley de alquileres, el mercado despliega un montón de estrategias que lo hacen pensar a uno, la verdad es que esto es peor aún. Bueno, yo lo que digo frente a eso es, el mercado inmobiliario desea que nosotros lleguemos a esa reflexión, a que mejor no pelear por nada, mejor seguir aceptando todo el abuso sin decir absolutamente nada ni pelear por nada, porque entonces, bueno, yo lo que creo es que hoy estamos en un momento muy difícil por la pandemia, por la situación económica, social, pero también porque se le ha ganado una batalla, la primera batalla importante del mercado inmobiliario después de 36 años que en el Congreso no discutía absolutamente nada sobre el alquiler de vivienda en Argentina. Entonces, creo que este momento es el momento más complicado y te soy sincero, no es para llevar una falsa calma, te soy sincero, yo creo que en pocos meses se va a ir acomodando la situación. Creo que cuando estemos más cerca de mitad de año del año que viene, vamos a tener un cumplimiento absoluto de la nueva ley de alquileres, que vamos a lograr la extensión del decreto que suspende desalojos y que además vamos a lograr un plan de desendeudamiento de los inquilinos que están en situaciones muy graves. Gervasio, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. Abrazo para ustedes, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados en la mañana de Radio Sónica. Lo que vos decís, ¿no, Augusto? Muchas personas preocupadas, ¿no? Y vos decís, tengo un montón de amigos. Sí, por supuesto, porque mucha gente alquila porque no llega a comprar su propia vivienda y son datos alarmantes. Recordemos que aquellos que no han logrado pagar los aumentos en este periodo de cuarentena tienen cuotas a partir de octubre que van a tener que pagar de 3 a 6 cuotas mensuales por la diferencia. Y el 30% de los inquilinos no ha podido pagar el mes de agosto y el 45% de los ingresos de la familia tipo van al pago relacionados con el alquiler, ¿no? Alquiler, expensas, ABL, todo lo que implica el uso de una vivienda. Así que bueno, son datos que nos ha pasado desde la gente de referentes de inquilinos agrupados y le agradecemos por estos minutos. Te doy la última, Augusto, para despedirnos. Sí,